Héctor, buenos días, Saraí, Akemi, Cristian. Bien, iniciamos entonces con el texto número 1 como es usual, ¿de acuerdo? La pobreza. Antes de comenzar, recuerden que hoy vamos a trabajar el tema de textos argumentativos. Aquí vale la pena recordarles que normalmente el texto argumentativo es una lectura que vamos a enfrentar cuando trabajemos las llamadas lecturas dialécticas. Los textos dialécticos, como seguro recuerdan, son esas lecturas que se presentan con dos textos, texto A y texto B. ¿M? Entonces, en este esquema que es propio de San Marcos, usualmente son esos textos los que forman parte de la lectura dialéctica, los que califican justamente como textos argumentativos. Por lo mismo, vale la pena recordar que un texto argumentativo lo es en la medida en que sus autoras, sus autores, quieren convencernos de que tienen la razón. Para ello, por supuesto, se valdrán de uno o de más argumentos, de una o más razones. Entonces, esa es la condición más notoria de los llamados textos argumentativos. Como parte de lecturas dialécticas, debemos suponer que existe una controversia o una polémica desatada por los contenidos de las lecturas. A veces esa discusión es muy fuerte o directa entre los autores, o a veces simplemente entre los contenidos de sus textos, porque los autores juegan más bien un papel informativo exponiendo las razones que no necesariamente son propias, sino más bien de otras personas o de otros intelectuales. Como fuere, lo cierto es que hay una confrontación de puntos de vista y esos puntos de vista, una vez más, buscan su justificación sobre la base de una o más razones, uno o más argumentos. Eso no quiere decir que la cualidad argumentativa de una lectura se limite únicamente a este formato de textos. Pueden haber argumentos, aunque presentados de un modo más tenue, más difuso, en otros tipos de textos. ¿M? Pero su formato más fuerte, ¿m?, es justamente en este tipo de estilo de lectura, las llamadas lecturas dialécticas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora sí podemos ya comenzar. Texto número 1. La pobreza infantil no solo representa una carencia material, sino una barrera estructural que condiciona las posibilidades de desarrollo desde los primeros años de vida. Lo que el autor nos ofrece en estas primeras líneas es una mejor caracterización de la pobreza infantil. La sola expresión puede conducirnos a pensar de un modo muy superficial lo que significa la pobreza, es decir, creer que se limita únicamente a un conjunto de carencias materiales. Pero la pobreza infantil va más allá de la cuestión puramente circunstancial de las cosas que un niño no tiene. La pobreza infantil, dice el autor, también es una barrera estructural que condiciona las posibilidades de desarrollo desde los primeros años de vida. Aquí vale la pena subrayar la frase barrera estructural. Es obvio que el término barrera se puede entender como impedimento o dificultad. Pero desde el instante en que se caracteriza como estructural, debemos suponer que todo el sistema social o todo el sistema de vida de una nación lastimosamente se encuentra involucrado en este conjunto de dificultades o impedimentos que determinan el futuro de estos pequeños, de estas pequeñas. Cuando te topes con la palabra estructural en este tipo de contextos, es decir, en textos humanísticos, de inmediato piensa en la sociedad.
De inmediato piensa en una nación como un sistema compuesto por esas distintas dimensiones que hacen posible su funcionamiento, lo económico, lo cultural, lo social, lo político. Piensa entonces de ese modo y a partir de esa idea te permitirás entender mucho mejor a qué se refiere con el término estructural cada vez que emplee esa palabra en lecturas como estas. Entonces, una vez más, y antes de pasar a la siguiente oración, hay un conjunto de impedimentos o dificultades que involucran la vida económica, social, cultural, política, educativa, en un país que lastimosamente determinan el futuro, un futuro que seguramente es el peor de todos para estas personitas. ¿Qué más dice el autor? Un niño, una niña que nace en un entorno pobre tiene el doble de probabilidad de morir antes de los 5 años que uno que nace en condiciones favorables. Esta desigualdad no es casual ni temporal. Responde a brechas profundas. Subrayen la frase brechas profundas y quiero que establezcan, si no sinonimia, al menos cierta afinidad entre la frase brechas profundas y la expresión barrera estructural usada en la primera línea. Responde a brechas profundas en acceso a servicios de salud, nutrición adecuada y condiciones básicas de higiene. Entonces, en un afán de caracterizar mejor la pobreza infantil, en un esfuerzo porque entendamos mejor la pobreza infantil como un panorama social, el autor nos propone otra lamentable estadística a futuro. Esta desigualdad coloca a estas personitas en una circunstancia de mayor probabilidad de muerte temprana, antes de los 5 años, antes de los 5 años. Y no es pues una casualidad que esto sea así, y tampoco es un hecho temporal o momentáneo. Al contrario, es un rasgo que se prolonga en el tiempo en estas naciones. Tiene que ver con un sistema de salud que no le asegura dignidad o calidad de servicio a los niños cuando viven en pobreza. Tiene que ver con desnutrición y tiene que ver con una circunstancia de vida en donde la higiene no es pues lo fundamental, al contrario, es un rasgo que más bien no caracteriza el estilo de vida de estas personas. Además, la pobreza infantil impacta directamente en el acceso a la educación. En muchos países con ingresos bajos, más del 40% del gasto público en educación se destina a sectores más ricos, lo que produce el ciclo de exclusión. Otra estadística que en esta ocasión intenta explicar por qué razón hay una lamentable permanencia de este problema que es la pobreza infantil, porque los propios sistemas de gobierno, al momento de realizar su reparto de ingresos, decide que más del 40% del gasto público acabe como destino en educación para sectores más adinerados. Como ves, la política también está lastimosamente involucrada en esta realidad que se sigue y se sigue prolongando. Para las niñas la situación, dice el autor, es aún más grave todavía. En contextos pobres, tienen 6 veces más probabilidades de dejar la escuela. Esta desigualdad de oportunidades afecta no solo su presente, también sus posibilidades de autonomía futura. Y uno podría pensar que en una circunstancia como esta, estas niñas, estos niños, no tienen más alternativa, porque ante la miseria con la que conviven es una constante realidad. La única forma de compensarla es pues trabajando. Y para multiplicar sus oportunidades de obtener ingresos, humildes ingresos, se ven en la obligación de abandonar la escuela. Y esta situación es mucho más
grave en el caso de las niñas, dice el autor. Invertir en la infancia en situación de pobreza no es solo un acto de justicia social, sino una medida estratégica para el desarrollo sostenible. Aquí el autor parece invocar a las esferas de poder, parece invocar a las autoridades públicas la necesidad de adoptar una mentalidad que invierta ingresos para revertir la situación de la pobreza infantil. El argumento usado por el autor consiste en que si las autoridades públicas, si los gobiernos entienden en esto de invertir, deben comprender también que si lo hacen, muy en el fondo y tal vez a largo plazo, alcanzarán un desarrollo sostenible. O sea, no solamente se ayuda a los niños y a las niñas en estado de pobreza, sino que este desarrollo económico va a afectar positivamente a muchos otros sectores y a toda la nación en el mejor de los escenarios. Cada año adicional de escolaridad se traduce en un 10% más de remuneración en la vida adulta. Por ello, las políticas públicas deben priorizar el acceso equitativo a la educación, a la salud y a la protección desde la primera infancia, garantizando que ningún niño o niña quede atrás por la condición económica de sus hogares. En otras palabras, con cada año se incrementa más la necesidad de gasto en términos de escolaridad para estos pequeños y pequeñas. Bajo esa realidad que se vuelve cada vez más y más apremiante en términos de necesidad o demanda económica escolar, se entiende que debe incrementarse una cultura de protección para los niños y las niñas. Por supuesto, todo va a depender pues de que esta mentalidad o esta cultura de protección infantil nazca en principio en los gobiernos, en las autoridades. ¿M? No tiene mucho sentido invocar a los padres y a las madres que se encuentran en situación de pobreza cuando estas pobres personas no obtienen ingresos lo suficientemente dignos para poder invertir, tal como se espera que inviertan en la educación de sus hijos. ¿M? Bien, jovencitas, jovencitos, hemos terminado nuestra lectura. Y ahora sí, vamos a pasar a las preguntas. Como ya es usual, tienen 3 minutos para sus 5 preguntas. ¿M? Para este primer texto que hemos trabajado en grupo, tienen 3 minutos para sus 5 preguntas. Pueden comenzar ya. Eliana, acabo de leer tus respuestas y tengo solo una observación para usted. La número 2. Con sus restantes respuestas estoy de acuerdo. Eliana, acabo de leer tu
tu nueva propuesta y ahora sí estoy conforme con tus 5 respuestas. Buen trabajo. Ahora es el turno de Ángel. Vamos a ver, Ángel. Ujú. Excelente, Ángel. Conforme con tus 5 respuestas. Yusel, también estoy conforme con tus 5 respuestas, Yusel. Mm, buen trabajo. Luliana, buen trabajo. 5 respuestas correctas, Luliana. Muy bien. Mm, Mijael, ah, revisa tu respuesta número 2. Con las demás estoy de acuerdo. José, buen trabajo. 5 respuestas correctas. Muy bien. Mijael, si después de revisar tu respuesta 2 crees que no debes corregir, sientes que es la respuesta correcta, ya sabes, luego ya puedes consultar por esa alternativa, ¿eh? Y eso es para todos. Como ya saben, yo cumplo con decir con la que no estoy de acuerdo, pero si después de revisar consideran que sus respuestas originales son las mejores desde sus puntos de vista, entonces pues yo tengo que asumir la obligación de explicar por qué no conviene. ¿Ya? Sí, ahora sí estoy de acuerdo, Miguel. Ahora sí estoy de acuerdo. Ya dirá. Ah, revisa tu respuesta número 3. Revisa tu respuesta 3. Con las demás estoy de acuerdo. Se vence el tiempo. Restan solo 20 segundos. Ajá. Ahora sí ya dirá. Con esa respuesta sí estoy conforme.
10 segundos finales. Y tiempo. Bien, ahora voy a comentarles las respuestas. Las comparan con sus claves y, como ya saben, pueden con toda libertad consultar sobre cualquiera de estas claves. En la uno, la respuesta es beso. En la 2, dedo. En la número 3, avión. En la 4, casa. Y en la 5, una vez más, casa. Repito, uno, bueno. 2, dado. 3, avión. 4, casa. Y 5, casa. Mm. En este momento estoy a la espera de alguna consulta, si es que la hubiera. Bien, acabo de leer la primera consulta y es de Mijael. En la 2, ¿por qué no es B de bueno? Bien, la alternativa bueno propone el término cercanía, proximidad, ¿no es cierto? Cercanía, proximidad. Vamos a ver si ese es el correcto antónimo de la palabra exclusión. Pero para ello tenemos que repasar el término exclusión. Por supuesto, nuestro repaso depende de la lectura, es decir, el sentido que adquiere la palabra en el texto. Dice el autor. "Ah, además, la pobreza infantil impacta directamente en el acceso a la educación. En muchos países con ingresos bajos, más del 40% del gasto público en educación se destina a los sectores ricos. Más del 40% del gasto público en educación se destina a los sectores ricos, lo que reproduce el ciclo de exclusión, lo que reproduce el ciclo de exclusión. Ah, Mijael, si fuera cierto, y por un momento asumamos que lo es, si fuera cierto que la respuesta en la pregunta número 3, perdón, 2, ¿no? Sí, en la 2, fuera la alternativa beso, cercanía, que significa proximidad, entonces tendremos que entender exclusión como sinónimo de lejanía. ¿m? Tendríamos que entender, repito, la palabra exclusión como sinónimo de lejanía. ¿m? Y no, lo siento, pero no entiendo el término exclusión como sinónimo de lejanía en este pequeño pasaje que estoy repasando con ustedes, principalmente con usted. Lo entiendo más bien como esta lamentable circunstancia en la que ya no se le puede brindar oportunidades educativas a un pequeño, a una pequeña, como la mayor cantidad de dinero se ha invertido en la educación de sectores adinerados, automáticamente esto acaba por marginar a los sectores pobres. Automáticamente esto acaba de negarle la oportunidad de una educación digna a los sectores pobres. De modo que aquí la palabra exclusión yo lo entiendo como el hecho de negarle a esas personas, a esos niños, a esas niñas, negarles esa ocasión, esa oportunidad
de recibir un buen servicio educativo. Por eso, lo contrario sería más bien ofrecerles ese buen servicio educativo mediante un conjunto de inversiones que les permita acceder a una educación de calidad. Y por inversiones me refiero pues a un reparto equitativo de los dineros recaudados para que ciertas sumas, repito, acaben destinándose a una mejora de sus condiciones de educación para que esos niños, esas niñas, puedan acceder a un servicio realmente digno y de calidad. Lo contrario, insisto, es acceso. Mm. A ver, recién estoy leyendo tu segundo comentario, no tu último comentario, sino tu penúltimo comentario, Miguel. Pero un ciclo de exclusión no es un ciclo de lejanía. No, no. Lo siento, Miguel, pero no entiendo el concepto de ciclo de exclusión como ciclo de lejanía. De hecho, cuando tú propones estas frases, ciclo de exclusión como ciclo de lejanía, prácticamente estás proponiendo que exista sinonimia entre exclusión y lejanía. No, yo entiendo más bien exclusión como marginación. ¿M? Entiendo exclusión como el hecho de marginar a ese muchacho, a esa muchacha, a ese niño, a esa niña. Ahora, quiero que imagines el escenario opuesto. Entiendo que ya aceptaste la explicación, ahora sí estoy leyendo tu último comentario, pero para redondear un poquito la idea, si me permites, Mijael, imagina que ese 40% o ese más del 40% del gasto público se invierte de forma equitativa para todos los sectores. Eso me permite suponer que los sectores pobres van a recibir también una suma importante en términos de inversión educativa, incrementar colegios, aumentar la calidad del servicio docente, mejorar la infraestructura. Y si tú le ofreces todas esas condiciones como resultado de una inversión monetaria fuerte, si tú le ofreces a estos niños, a estas niñas, todo ese conjunto de condiciones, se interpreta obviamente como oportunidades para que puedan acceder a un servicio educativo de calidad. Justamente porque no existe esa inversión, es que no tienen acceso a ese servicio educativo. ¿M? No tienen acceso a esa calidad de educación que en teoría tendrían que recibir. ¿M? Bien, entonces, con este comentario espero aclarar por qué no conviene la alternativa cercanía y si es mejor la alternativa dado acceso. No sé si hay más consultas. A ver, aquí hay un comentario. Por el hecho de que, el hecho de que al marginal vamos dejando. Ah, claro, te entiendo. Comprendo. Pero una consulta, Mijael, ¿no crees que al marginar lo que estás provocando es el hecho de que eliminas a un sujeto de un grupo? Yo entiendo que hay una actitud de distanciamiento o de lejanía, tal como tú lo interpretas, pero esta actitud de alejar o de distanciar, ¿m? No va de la mano con que al sujeto lo estás eliminando de un lugar, de un espacio, de una circunstancia. Claro, no te preocupes, no hay problema, Miguel. Bien, ahora sí, pasemos entonces al texto 2, si es que no hay consultas. Creo que ya no hay más consultas. Si hay más consultas, no hay problema, pueden interrumpirme. A propósito, me gustaría que trabajáramos el texto 2 también de forma grupal. Normalmente, a partir del texto 2, yo ya les doy sus 7 minutos para que trabajen por su cuenta, pero me interesa mucho el texto 2, es bien bonito, la verdad. Me gustaría que lo trabajáramos en grupo si es que no hay objeción. Bien, parece que no hay objeciones. Entonces pasemos al texto 2.
De igual forma, ¿de acuerdo? Lo leo en voz alta, comento si es que creo que es importante hacer algún comentario. ¿Mm? De acuerdo, José, perfecto. A propósito, esa expresión que está en inglés se refiere al título de una película, La ballena. ¿Mm? La ballena. Repito, esa frase que está en inglés corresponde al título de una película, La ballena. ¿Mm? Y no sé si saben, pero esa película eh, se tradujo en varios premios Oscar para los involucrados, siendo uno de ellos Brendan Fraser, que recibió un premio Oscar como mejor actor por su participación en esa película. Mm. Para quienes hayan visto esa película, seguramente recordarán lo que voy a contarles. Para quienes no, lo que voy a contarles creo que es lo fundamental para ayudarnos a contextualizar un poquito más algunas ideas planteadas por ambas lecturas. Trata sobre un profesor ¿m? Que brinda su servicio de enseñanza de forma virtual. Solo que este profesor es extremadamente obeso, pero lo malo es el hecho de que lastimosamente, lastimosamente, su salud se va degenerando drásticamente a causa de esta obesidad, lo cual le significa, de hecho, lo cual le cuesta, de hecho, la vida. ¿Mm? Perdonen el spoiler, pero desde el principio no ya ve venir más o menos al final, así es que no te preocupes. Lo interesante es, es que él es muy consciente de que su estilo de vida significa su muerte. ¿Mm? Luego, por la película te enteras que hay un profundo sentimiento de pérdida o de luto que agobia la vida de este hombre. En la película se nos muestra eh, su relación homosexual con otro hombre que pierde la vida, si no me equivoco, y él se queda, pues ahí está el rostro de Brendan Fraser en su etapa más joven, y a la derecha, muy bien Alejandro, gracias por la imagen, y a la derecha justamente la imagen de Brendan Fraser con todo el maquillaje para la caracterización de este profesor del que les estoy hablando. ¿Mm? Entonces, repito, la circunstancia del luto, de la pérdida, es lo que lo agobia tanto que prácticamente toma la decisión de vivir bajo las condiciones de ese estilo de autodestrucción. ¿Mm? Entonces, ya imaginarán pues la línea de la película, ¿no? Es melodramática. La película califica como un melodrama. Y aprovecho la ocasión para contarte un poco sobre el término melodrama. Un melodrama aplicado a novelas, a series, a películas, es una historia que se ha creado con la intención de entristecer profundamente e incluso de hacer llorar a los espectadores, a los lectores. Ese es finalmente el propósito de las personas detrás de un producto melodramático. Si es una novela, el autor, la autora, tuvo esa intención, ¿no? Si es una película, entonces, pues la directora, el director, los guionistas han tenido ese propósito. Cuando vean la peli, entonces, se van a enterar de este hecho, ¿no? Del carácter melodramático de la historia que te cuenta, ¿no? Pero no vayas a pensar que la película es mala por ser melodramática, ¿no? No todo melodrama lo es por su sola condición de género. Los géneros no determinan la calidad de nada, por si acaso. Te digo algo, ¿eh? Es un melodrama, pero es un muy buen melodrama. Es un muy buen melodrama. Bien, dicho esto, entonces ahora sí pasemos al texto A ver qué nos cuenta la autora del texto A.
Censurar, que significa rechazar y también prohibir la exposición o la divulgación de algo, eso es censurar, rechazar, pero también significa prohibir la exposición o la divulgación de algo. Censurar una película como La ballena por mostrar a un hombre obeso luchando con su salud y sus emociones es caer en la trampa de una corrección política mal entendida. Desde estas primeras y pocas líneas, la autora censura, censura la censura de esta película. Disculpen el juego de palabras. Rechaza a esas personas que han venido censurando la película titulada La ballena. Y la razón por la que la autora muestra su rechazo, bueno, Miguel, muestra su rechazo en contra de estas personas que se han tomado la libertad de censurar esta película, es porque en la opinión de la autora, estas personas han caído en la trampa de una corrección política mal entendida. En otras palabras, estas personas han cometido un error imperdonable al interpretar qué es lo políticamente correcto. Y por haber interpretado equivocadamente lo políticamente correcto, tomaron la decisión equivocada, obviamente, de censurar esta película. ¿M? De censurar esta película. Y tal vez alguna se pregunte, y profe, ¿qué se entiende por políticamente correcto? Lo políticamente correcto es aquello que se publica a sabiendas que no lastimará la sensibilidad de ciertos sectores sociales. Mm, Repito, lo que hacemos y calificamos como políticamente correcto normalmente es aquello que publicamos, no importa cuál sea la naturaleza de lo que publicamos, una pintura, un poema, una novela, una película, no sé, lo que tú prefieres. Bajo la condición de que estamos convencidos de que no estamos ¿m? lastimando la sensibilidad de ciertos grupos sociales, de ciertos sectores sociales. Eso es lo llamado políticamente correcto. ¿De acuerdo? Bien, sigamos, ahora sí podemos continuar. Las obras de arte no tienen la obligación de complacer a todos, ni de responder a la sensibilidad del presente. La película retrata a un individuo complejo y profundamente humano, y aunque la película pueda resultar incómoda, esa incomodidad forma parte del proceso reflexivo que debe provocar el cine. Entonces, si le preguntáramos a la autora, oye, autora, pero ¿no es acaso verdad que esta película ha provocado cierta incomodidad en ciertos sectores? La autora responde, sí, no lo niego, pero estoy convencida, diría la autora, de que es necesario, porque una de las virtudes del buen arte es justamente ocasionar incomodidad, es justamente provocar incomodidad. Y esto es parte de su tarea de desatar profundas reflexiones en el espectador, en el oyente, en el consumidor de esos productos artísticos como por ejemplo el buen cine. Es parte de ese proceso reflexivo que debe, repito, provocar, desatar un buen trabajo artístico. ¿Qué más nos dice la autora? No es pues razonable exigir que todo relato cumpla con criterios activistas actuales, porque entonces ninguna historia sobreviviría al escrutinio, o sea, a la evaluación de los tiempos presentes. Otro lindo razonamiento que nos ofrece la autora para justificar la actitud contestataria, subversiva de las buenas obras de arte. Para que se entienda mejor esta última oración que hemos leído, aquí valdría la pena aclarar el concepto de activistas.
Los activistas son aquellas personas que se comprometen con la defensa de una causa. Repito, las personas que calificamos activistas son aquellas que se comprometen con la defensa de una causa, normalmente causas de naturaleza social. ¿Mm? Por ejemplo, activistas comprometidos con causas ecológicas, activistas comprometidos con las causas humanas, humanitarias, como la defensa de los derechos, activistas comprometidos con la defensa de la libre expresión. Es decir, las ofertas son muy variadas en términos de activistas. Ahora comprenderás que las primeras personas que probablemente dan un salto de protesta contra aquellas películas incómodas son justamente los activistas. Obviamente no todos, sino ciertos activistas. Y nada nos cuesta suponer que los activistas que se molestaron con la película La ballena son aquellos que seguramente se han comprometido con una causa social, la defensa de la no discriminación, la defensa, repito, de la no discriminación. ¿Mm? Imagino que estas personas se han sentido muy disgustadas porque esta película, como ya lo saben por las primeras líneas, muy disgustadas con esta película debido a que retratan la obesidad, debido a que exponen la obesidad de un ser humano. Entonces, hay pues algo así como una sensación de que esta película está promoviendo la discriminación en contra de las personas con sobrepeso. Y es posible que algunos apenas escuchan esto digan, pero qué ridículo, ¿no? Qué ridículo, qué defensa más ridícula. Pero debo decirte que así como hay activistas muy conscientes y muy prudentes en sus actos de defensa, también los hay quienes se escandalizan por gusto. También los hay, repito, quienes arman escándalos por gusto. Gente de mentalidad puritana, personas con una conciencia timorata. Bueno, cuando se trata de los seres humanos, pues nuestra zoología es muy variada, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo entonces a lo que la autora dijo en esa última oración, no es razonable exigir que todo relato, en este caso la película La ballena, cumpla los criterios activistas actuales. Como si dijera, no es razonable que una película se construya, se produzca, se invente bajo la condición de satisfacer las exigencias de los activistas. Porque si de eso se trata, si se tratara de satisfacer los estándares de un activista, los criterios estéticos o artísticos de un activista, entonces ninguna película sobreviviría, ninguna película podría pasar por el filtro de esos activistas. Entonces, repito, es un lindo razonamiento lo que la autora nos está ofreciendo en esas líneas. Luego agrega, es ingenuo pretender que el arte se convierta en panfleto, o sea, simplemente en un contenido publicitario. Porque, perdón, y peor aún, que se eliminen las voces que no se ajustan a ciertos lineamientos. Una vez más, la autora ofreciéndonos razones en defensa de esa película y la necesidad de que conserve su libertad, su autonomía de expresión porque lo que contiene, lo que ofrece al espectador es legítimamente bueno en un estricto sentido artístico. En lugar de pedir su retiro de las plataformas comerciales, acá podemos imaginar que esos activistas o esos timoratos, esos puritanos estaban reclamando de que se censure la ballena, de que se prohíba su exhibición de las plataformas. En lugar, repito, de andar pidiendo que se retire la película de las plataformas comerciales, deberíamos más bien fomentar la discusión crítica y el análisis en contextos educativos. Prohibir o volver invisible algo, eso es invisibilizar. ¿Mm? Prohibir o volver invisible algo no es lo mismo que educar. En realidad genera silencio y resentimiento. Hay que defender la libertad narrativa, incluso
cuando esa libertad narrativa nos desafía, nos incomoda. Obviamente se refiere a los contenidos de la película La ballena. ¿M? Por si acaso intenta ver esa película. ¿M? Tal vez no te enganche desde el principio. Tal vez no te encuentres pues en un estado de ánimo conveniente como para ver y disfrutar esa peli. Si ese es el caso, no hay problema, no sigas y busca otra cosa que ver. Pero por si acaso, a ver, dale un vistazo, a ver qué te parece. Ahora sí, pasemos al texto B. Dice el autor del texto B. El problema con la ballena, o sea, la película, no es que retrate a una persona obesa, sino cómo es que la retrata. No es el hecho de que retrate, represente a una persona obesa, sino la forma como la representa. ¿Mm? Surge entonces la pregunta en nosotros, en ustedes y en mí. ¿Cómo es que esa película retrata la obesidad? ¿Mm? Que por lo visto es algo que enfada al autor del texto B. A ver, ¿qué más dice? La película, bajo una estética del sufrimiento, ¿m? Y te digo que es melodramática porque lo es, la película, bajo una estética del sufrimiento, convierte el cuerpo gordo en objeto de compasión y lástima y no en un sujeto con agencia. Subraya la frase sujeto con agencia. Asumo que ya más o menos te estás imaginando cuál es la supuesta manera en que es retratada la obesidad a través de la película La ballena. ¿Y por qué justamente esta forma como es retratada en la película, me refiero a la obesidad, y por qué justamente esta forma como es la obesidad retratada es que al autor le disgusta tanto? Por partes, si le preguntáramos al autor, autor, entiendo que a ti no te importa mucho que retraten la obesidad. A ti lo que te molestó es cómo la han retratado. ¿Cómo la han retratado? Repasemos. El cuerpo gordo como un ser sufriente, objeto de compasión y lástima. Ahí lo tienen. Eso es lo que al autor le molesta. Eso es lo que tanto le disgusta. Que se retrate a un hombre excesivamente gordo como un ser sufrido que despierta compasión y que da mucha pena. Es como si el autor dijera, ¿acaso necesariamente eso es lo que representa la gordura? ¿Acaso necesariamente un cuerpo gordo nos reduce a esa suma de condiciones tan lastimeras? Es como si el autor dijera, ¿cómo es posible que se piense que esto es la gordura humana? ¿A cuántas mujeres y hombres habrá fastidiado esta representación de la gordura? ¿Cuántas mujeres y hombres con gordura se sienten plenos, dichosos, contentos, capaces de gozar la vida, sonrientes, y de pronto nos sueltan una película en donde la gordura es prácticamente sinónimo de dolor y patetismo? Cuando todo el mundo sabe que los seres humanos, al margen de su gordura, somos seres con agencia, sujetos con agencia, usando las palabras del autor del texto B. Aquí seguramente se produjo una pregunta en ti. ¿Y qué es eso de ser sujetos con agencia? Pues para decirlo brevemente, personas con la capacidad de tomar libremente sus decisiones y tener control sobre las decisiones que toman. No seres trágicos, no seres condenados a un destino, sino seres capaces de ejercer cambios significativos en su vida porque aún no han perdido la voluntad, porque aún gozan de libertad y porque aún pueden ejercer control sobre su propio porvenir. Eso es un sujeto con agencia, que obviamente no es un componente
del personaje obeso de la película La ballena. Y digo que no es un componente, no porque yo piense eso, sino porque el autor del texto B está convencido de que así fue retratado ese personaje en la película La ballena, como alguien carente de voluntad, carente de decisión, incapaz de ejercer cambios sobre su existencia. Yo aquí haría una pausa y le diría al autor del texto B, ese hombre decidió morir. Ese hombre decidió morir. No ves la película, vas a saber a qué me refiero. Su representación no provoca conflicto con la posesión de libertad y capacidad de decisión. Cuando uno ve la película entiende que ese sujeto decidió su muerte bajo esas condiciones. Mm. Repito, valdría la pena que le des una probadita a esa película. Es muy buena. Es muy buena. Aunque también valdría la pena que vayas con un pañuelo para los lagrimones y los mocos. Bueno, sigamos leyendo al autor del texto B. ¿Qué quejas más tiene en contra de esa película? En lugar de ofrecer una visión matizada de la obesidad y la salud mental, recurre a estereotipos visuales que refuerzan el estigma. Qué bueno, Yusel, que te haya picado el bichito de la curiosidad. Repito, empiecen a verla. Si no se enganchan, simplemente no continúen. Igual, esa misma actitud deben tenerla para las novelas, para los cuentos, para la música, para las series de televisión. Empiecen a ver. Si no se enganchan, no siguen, ¿no? Lo que sí es, creo, importante es que no dejen de buscar algo que disfrutar. Si una serie no te engancha, pues habrá alguna serie que sí. Si una peli no te engancha, seguramente habrá una peli que sí. ¿Mm? Kiara dice, yo me vi el resumen. No, eso es hacer trampa, Kiara. Bueno, sigamos. Repito, esta es otra queja del autor del texto B contra la película La ballena. En lugar de ofrecer una visión matizada de la obesidad y la salud mental, recurre a estereotipos visuales que refuerzan el estigma. Subrayen la expresión estigma. ¿Mm? También vale la pena que subrayen la expresión matizada para que se entienda mejor esa linda frase propuesta por el texto B. Otra de las quejas del autor del texto B entonces es que la película carece de una variedad de enfoques acerca de la obesidad. O sea, al autor del texto B le habría gustado que la película incluya eh, otros casos de personas obesas, pero no caracterizadas como seres dolidos, seres sufrientes, como el protagonista de la película, sino caracterizados de otro modo. Le habría gustado que en la película aparecieran, surgieran otros hombres, otras mujeres que, siendo obesos, obesas, repito, no compartan ese destino trágico que el protagonista. ¿Mm? Para el autor eso habría sido pues genial, ¿no? Genial. A eso se refiere cuando se dice visión matizada. Te explico. La palabra matiz se aplica primero que nada al color. Para ser más precisos, se aplica a los distintos tonos que puede adoptar un mismo color, sin dejar de ser el color con el que lo identificamos. Por ejemplo, piensa en este instante en el color verde y ahora piensa en 10 tonos distintos de verde, desde el más oscuro hasta el más clarito, desde el más oscuro hasta el más clarito. Allí hay una gradación del verde, 10 tonos distintos de verde. ¿Mm? Son matices. Yo los llamo en este momento tonos, pero a partir de ahora puedes llamarlos matices. Eso es un matiz. El tono de un color dentro de una gran variedad de tonos sin dejar de ser el color con el que lo identificamos originalmente. ¿Ya? Eso es un matiz.
Obviamente aquí se usa en sentido figurado. Una visión matizada significa una visión variada, ¿no? Una visión variada. En cuanto a la palabra estigma, creo recordar que no es la primera vez que nos hemos topado con la palabra. Y creo recordar que alguna vez les comenté cómo deben interpretar la palabra estigma cada vez que se topan con este término. Por si acaso lo repasamos. Estigma significa mala fama o mala reputación. Mala fama o mala reputación. Entonces, cuando esa oración termina diciendo recurre a estereotipos visuales que refuerzan el estigma, se refiere a la mala fama o a la mala reputación que recae sobre la gordura, que recae sobre la obesidad. Culturalmente, socialmente, pues hay una mala fama, hay una mala reputación, ¿no? Sobre la gordura en hombres y mujeres. Y por lo visto, para el autor del texto B, esta película está promoviendo esa mala fama, esa mala reputación. Y eso también es algo que le disgusta. Mira, es extraño, ¿eh? Cuando yo vi la película, es obvio que la obesidad del personaje llama tu atención, pero en ningún momento surge en la mente, bueno, es obvio que es la mente del autor del texto B, sí, pero en ningún momento surge en mi mente que la obesidad se convierte en un símbolo de miseria para todo aquel que experimente gordura. No se construye ese prejuicio en mi conciencia. Y sospecho que tampoco en la conciencia de aquel buen espectador, buena espectadora, que es capaz de apreciar esa peli, reconociendo sus valores tan particulares, sin caer en esa extraña necesidad que tienen las personas de generalizarlo todo. Mm. Y nunca pierdas de vista que muchas veces el prejuicio se vale de esa extraña debilidad humana de generalizar las cosas. Pero bueno, ya te tocará tu turno cuando veas la peli. A ver, aquí hay un comentario. Profe, pero en las pelis siempre muestran a la persona obesa como alguien feliz y divertida, y eso también es estereotipo. Mm, yo le digo algo, Kiara. Cuando vean una peli, traten de percibir si existe realmente razón para pensar que el cineasta detrás de esa película quiere promover estereotipos o prejuicios. Si creen que hay razones realmente legítimas y, por supuesto, objetivas, ¿m? En la película, en la serie, en una novela, en un cuento, en una pintura, lo que fuere, si creen que hay razones legítimas y por lo tanto objetivas que nos permita acusar a ese producto artístico como un producto que quiere promover estereotipos, genial. Tenemos toda la razón de rechazarlo, de quejarnos, de disgustarnos. Pero si no existen esas razones objetivas, entonces probablemente acabemos inventando esos motivos o imaginando esos motivos como una reacción demasiado apresurada, demasiado precipitada, que en vez de permitirnos disfrutar un contenido artístico, se convierte en una barrera para reconocer sus valores tan propios, tan inherentes, tan particulares. Ese es mi consejo, Kiara. Ese es mi consejo. ¿Mm? Entonces, mucho cuidado a la hora de acusar a las obras cinematográficas o literarias de ser promotoras. Algunas obviamente lo son, pero eso no significa que todos los productos artísticos lo sean. ¿Mm? Hay buenos artistas que son capaces de limpiar el escenario de su producto artístico de todos esos estereotipos y prejuicios y son capaces también de ofrecerte un producto lleno de una revelación estética que va más allá de las burdas construcciones de una cultura que se contenta con esos juicios precipitados porque siente la necesidad de opinar lo más pronto posible.
No cometan ese tipo de errores. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Bien, dicho eso, entonces, sigamos leyendo este texto. ¿Dónde nos quedamos? Allá. Muchos activistas, dice el autor del texto B, señalan que la elección de un actor delgado usando prótesis reafirma la gordofobia en la industria. Otra queja del autor del texto B. Es como si dijera, ¿no? ¿Qué necesidad de usar a un actor delgado y colocarle pues implantes protésicos para interpretar a un hombre obeso? En la opinión del autor del texto B, hay una clara señal de que no quisieron, no quisieron a un actor verdaderamente obeso. ¿M? Y por lo tanto, allí hay una clara marca de gordofobia, ¿no? Esa es la interpretación del autor en cuanto a la elección del actor que protagonizó la película La ballena. No se trata de censurar la obra, no, esa no es nuestra intención, dice el autor del texto B, sino de señalar que hay una forma de representar y una responsabilidad sobre el impacto social de esas representaciones, agregaría irresponsables, porque por lo visto para el autor del texto B, la manera como representaron a la gordura humana fue una manera irresponsable y que obviamente no atendió la sensibilidad de ciertos sectores sociales. Los temas en el cine y no su verdadero mensaje, porque me imagino que si el protagonista hubiera sido delgado, igual hubiera elegido la muerte. Las personas no nos caracterizamos por cómo nos vemos, sino cómo nos enfrentamos. Oye, qué bonita reflexión. Y, oye, sí, qué linda idea. ¿Quién escribió esto, ¿Kiara? No veo su nombre. Estoy leyendo una parte que has escrito, pero no veo tu nombre. En todo caso, sí, es genial la idea. Claro. Al margen de nuestras apariencias, lo significativo es cómo enfrentamos la vida. Pues bien, Juliana, buen trabajo. Cómo enfrentamos cada cual la vida que nos ha tocado, ¿no? Eso es cierto, eso es verdad. ¿Mm? Eso es verdad. Mm, ¿Cómo nos enfrentamos a la vida que nos ha tocado? Mm, Muy bien, Juliana, buen comentario. A ver, sigamos, sigamos. Solicitar que la película sea retirada temporalmente de las plataformas comerciales. Retirada, dice, retirada temporalmente. Para revisar y enmarcarla en un contexto adecuado no es censura. El autor del texto B sigue convencido de que su posición no es censuradora. Simplemente quiere que se retire la película, pero solo de forma temporal, para brindarle a los espectadores un contexto adecuado para no herir la sensibilidad a la hora de ver la peli. Esa es la petición del autor. Es una forma de responsabilidad cultural. Así como no se exhiben películas con contenido explícitamente racista sin antes brindarle al público una advertencia. Entonces, este es un argumento en favor de su petición. Insisto, el autor está convencido de que su posición no es censuradora. Si fuera realmente censuradora, diría, prohíban esa película, no permitan su exposición jamás. No, el autor dice, yo no quiero que censuren la película, lo que quiero es que la retiren temporalmente, con la condición de que si la reponen, deben reponerla, pero acompañándola de un contexto adecuado, es decir, alguna indicación para prevenir al futuro espectador. Y para fortalecer esta idea, esta petición ofrece lo siguiente a manera de argumento. Así se hace con películas que son explícitamente racistas. Se les ofrece a los espectadores que aún no la ven un comunicado, un pequeño aviso, una advertencia, para que sepan a qué se están exponiendo. Para que sepan a qué se están exponiendo. Bien, y ya para terminar, tampoco deberían proyectarse obras que refuercen discursos discriminatorios sin mediación alguna. Y esa frase, mediación, antes pues
fue designada con expresiones como advertencias o contextos adecuados, ¿no es cierto? Con previos comunicados o avisos para anticipar qué es lo que viene, qué es lo que vamos a ver. Bien, ahí hemos terminado nuestro texto B y ahí termina entonces este texto número 2. Ahora sí, tienen 3 minutos para sus 5 preguntas, desde las 6 hasta la 10. Yo creo que aquellos que etiquetan mucho los temas en el cine y protagonista hubiera sido legado, igual hubiera elegido la muerte, las personas Sí, esa es la parte que me faltó leer, lo de etiquetar, ¿no? A ver, acabo de recibir las primeras propuestas de Yusel. Ah, caramba. Ajá. Aquí sí hay dos observaciones, Yusel, las 6 y las 7. Con las demás concuerdo. Te sugiero que revises las 6 y las 7, Yusel. Con las demás sí concuerdo. Hay un pintor mexicano llamado Botero y particularmente a mí su pintura no me, no me brinda buenas oportunidades de goce estético, pero lo menciono porque su trabajo, cuando lo vean, repito, Botero, así se llama este señor, su trabajo, cuando lo vean, tiene una impronta muy llamativa. Impronta significa marca o sello personal, eso es impronta. Las escenas que retrata se caracterizan porque incluyen a personajes bien gorditos, bien gorditos. ¿Mm? O sea, bien gorditos. Mm. Son, diría, escenas de costumbres, urbanas algunas, en donde, repito, lo llamativo es el hecho de que sus personajes son todos obesos, todos obesos, bien gorditos. Mm. Por si acaso, también denle un vistazo a la pintura de Botero. Mm, Miss, un favor, ¿podría subir la pantalla del chat? Porque hay 4 nuevos. Ahí está. A ver, Luliana, voy a revisar tus respuestas. Tienes que revisar las 6, las 7 y la 10. 6, 7 y 10. Ahora, Eliana, revisa la 9 y la 10. La 9 y la 10. Ángel, caramba, excelente Ángel. Todas son correctas. Buen trabajo. Todas correctas. A ver, Yusel, 6 y 7. Ahora sí, concuerdo. Ahora sí concuerdo, Yusel. Mijael, de acuerdo con las 6, revisa las 7, revisa la 8, revisa la 9 y la 10. Lo siento, Mijael. Debes revisar 7, 8, 9 y 10. 7, 8, 9 y 10. Con las 6 es la única con la que concuerdo.
A ver, Eliana, ¿qué tal le fue esta vez? Excelente. Ahora sí concuerdo con todas. A ver, Luliana, ahora sí estoy de acuerdo con las 6, pero debo decir que aún no concuerdo con las 7. Con la 10 también estoy de acuerdo. Repito, 6 y 10, ahora sí concuerdo, pero sigo en desacuerdo con tu respuesta número 7. A ver, Mijael, 6 y 7 de acuerdo, 8 de acuerdo, 9 y 10. Aún no estoy de acuerdo con esas dos últimas. 9 y 10. Y usted le acaba de enviar un mensaje. Ya vi las obras de Botero. ¿Hay alguna razón por la que sus obras son solo personas obesas, hasta los animales? Ah, hubo un tiempo en que la obesidad, o sin ir demasiado lejos, la gordura, mm, era una señal de prosperidad, mm, era una señal de fortuna. mm, Es más, incluso hasta de sensualidad. Incluso, repito, hasta de sensualidad. ¿m? Y no es de extrañar, porque estamos hablando de abundancia de carnes. Estamos hablando, repito, de abundancia de carnes. De modo que no es difícil suponer por qué razón en algún momento de nuestra vida como sociedad occidental desarrollamos una conexión entre esa abundancia, entre esa opulencia de carnes respecto de esas otras circunstancias de vida como la fortuna, la prosperidad o la sensualidad. ¿m? Imagino que en parte Botero pues quiso, quiso invitarnos a recapacitar sobre la oportunidad de revivir en nuestra mente la ocasión de establecer esa conexión, ¿m? entre esas connotaciones que alguna vez le atribuimos a la gordura. ¿M? Esa es una posible explicación. A mí no me consta, pero da la impresión de que es una estratagema, es una estrategia que acaba agotándose por repetición, ¿no? Que acaba, repito, agotándose porque acude a ella pues demasiadas veces, ¿no? Una cantidad innecesaria de veces realmente, lo que hace que su trabajo pues pierda originalidad, ¿no? Lo que hace que su producto pictórico pierda novedad o pierda el poder de una revelación. Quiero decir que si ves una, pues las has visto todas, ¿no? Esa es la lamentable impresión que te deja Botero. La primera vez que vi una de sus pinturas, a mí me llamó mucho la atención. ¿M? Era una cosa nueva de ver, pero después vi la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y como Yusel acaba de insinuar con su comentario, eso es lo que hace, ¿no? Frecuentemente. Esa puede ser una posible explicación, Yusel. Ujú. Pueden haber otras, lo imagino, a gusto de cada espectadora o espectador, pero por lo pronto te sugiero eso. Bien, creo que ya es tiempo para nuestras respuestas del texto número 2. Asumo que ya cada uno maneja sus propias claves y ahora sí, es hora de comparar respuestas. En la número 6, la respuesta es dedo. 7, casa. Y vale la pena recordarles que la palabra contrasentido tiene dos significados. Uno de los significados de contrasentido es contradicción o absurdo. Contradicción o absurdo. Y el otro significado de la palabra contrasentido, que es el que me parece más oportuno para justificarla como clave, es el término error. La palabra contrasentido también se interpreta como error o equivocación.
Número 8, la respuesta es dado. 8 dado. 9 avión, 9 avión y 10 bueno. Y 10 bueno. Bien, ahora sí debo preguntar si tienen consultas. Bien, me parece que no. Me parece que no hay consultas. Entonces, ahora sí quiero que volvamos a la mecánica usual. Les doy 7 minutos para el texto 3. Pasado ese tiempo, les cuento las respuestas y espero consultas si es que las hubiere. Y después, para el texto 4, la misma condición, 7 minutos. ¿Ya? Entonces, siendo las 11:02, 7 minutos para el texto 3. 11:09, comentamos rápidamente el texto y comparamos respuestas. Empiecen ya. Naturalmente, si se anticipan esos 7 minutos y ya quieren ofrecer sus respuestas, como podemos trabajar en privado, no hay problema. Puedes hacerlo para revisar también con anticipación. A ver, Mijael, acabo de leer tus respuestas. Excelente, todas son correctas. Buen trabajo. También estoy leyendo sus respuestas, Eliana. Y la 15, debe revisar la 15. ¿M? Por lo demás, las restantes están bien. Hay que revisar solo la 15, Eliana. A ver, Yusel, correcto. Todas, todas son correctas, Yusel. Buen trabajo. Una carita celebrando. Curioso.
No olviden que el plazo es hasta las 11:09. Hasta las 11:09. A ver, Eliana, no, lo siento, aún sigo en desacuerdo con tu respuesta en la 15. Ahora sí, ahora sí. ¿Mm? Por supuesto, Eliana, sabes que siempre puedes consultar por aquellas opciones que has dejado por buscar. La alternativa que acabas de proponer. De pronto no estás muy convencida, puedes, repito, consultar por aquellas que has dejado atrás. ¿Ya? No hay problema. Restan 2 minutos. A ver, Ángel. Excelente. Todas correctas. Buen trabajo. Ujú. Bien, se ha cumplido el plazo, siendo las 11:09. Ahora me corresponde contarles las respuestas del texto 3. Para la número 11, la respuesta es enano. Para la número 12, bueno. Repito, 11 enano, 12 bueno. Para la pregunta número 13, casa. 13, repito, casa. 14 enano, 14 enano y 15 casa. 15 casa. Bien, ahora hago una pausa esperando alguna consulta si lo hubiera. Alejandro, sobre la pregunta 12, la respuesta es bueno. Repito, 12 bueno. Listo, Alejandro. Bien, sigo esperando alguna consulta si es que alguien cree necesaria hacerla. Bien, no hay consultas, entonces podemos pasar al texto número 4.
Texto número 4. También 7 minutos. ¿Mm? Vamos a ver. Sí, está bien. Son las 11:10. Bueno, 11:11 según marca el reloj de la computadora. Entonces, 7 minutos. Texto número 4. Bien, acabo de recibir tus respuestas, Mijael. Vamos a ver. Ujú. Curioso. A ver, Mijael, vamos a ver. Mm. Sobre la 16 estoy de acuerdo. 17 también estoy de acuerdo. Con la 18 debo decir que no. 19 sí y 20 no. A ver, Eliana. En la 16 no, lo siento, Eliana, no es esa en la 16. 17 sí, con esa alternativa sí estamos de acuerdo. En la 18 no, lo siento, Eliana, pero debo decir que tampoco concuerdo con la 18. 19 sí y 20 sí. A ver, perdón, Eliana, estaba leyendo las respuestas de Mijael pensando en tus alternativas. Comienzo de nuevo, Eliana. Me disculpo por este malentendido. 16 no, 17 sí, 18 no, 19 tampoco, lo lamento, Eliana, pero la 20 sí. Ahora sí vuelvo con usted, Mijael. 16 sí, 17 sí, 18 no, 19 sí y 20 sí. Únicamente no concordamos en la 18. A ver, Yusel, 16 correcto, 17 correcto, 18 correcto, con la 19 no y con la 20 correcto. Únicamente la 19, Yusel. A ver, Ángel, su turno, 16 correcto, 17 correcto. Lo siento, Ángel, con la 18 no,
19 y 20 sí. 19 y 20 sí. Únicamente discrepamos respecto de la 18. A ver, Mijael, 18. No, tampoco es esa, Mijael. Yusel, 19. Ahora sí. Sobre la 19, Yusel, ahora sí estoy de acuerdo. A ver, Eliana, 16 no. 17 sí. 18 no. 19 sí. 20 sí. Yadira, es su turno. 16 correcto. 17 correcto. 18, lo siento, Yadira, no es esa en la 18. 19 sí y 20 sí. Exacto, Miguel. En la 18 esa es la respuesta. Esa es la que contradice mejor lo que ofrece lo que ofrece como idea incompatible la pregunta número 18. Esa es la que contradice mejor. Listo, Miguel. A ver, Ángel, no, lo siento, Ángel, no es esa en la 18. No es esa en la 18. Estaba a punto de preguntarle a las chicas, ¿se imaginan vivir de ese modo? Qué horrible, ¿no? Con tantas restricciones. Yadira, acabo de leer su respuesta 18 y debo decir que aún no estoy de acuerdo. Lo siento, Yadira. A ver, Luliana, una vez más. 16 no. 17 sí. 18 no. 19 sí. Y 20 no. Por algún motivo recuerdo que en la 20 habías marcado bien. Tal vez me estoy confundiendo de claves revisadas antes, pero tengo esa impresión. En todo caso, a esta respuesta que acabas de publicar para la 20, debo decir que no. Resta un minuto. Resta un minuto. A propósito, la semana pasada les comenté que deseaba tomarles un examen oral, bueno, en este caso sería escrito, ¿no? Sobre cierta lista de sinónimas que se les envió, pero no hemos llevado a cabo ese examen. Así es que queda pendiente un examen de sinónimos para la próxima semana, esta vez sobre la lista número 3. Hay una tercera lista de sinónimas que seguramente ya han recibido y en base a esa lista va a ser el examen de sinónimas para la próxima semana. A ver, Eliana, 16 de acuerdo, 17 de acuerdo, 18 no, lo siento, 19 y 20 de acuerdo. Esta vez solo discrepamos acerca de la 18, Eliana. Ángel, exacto. Así es, Ángel. Esa es la respuesta en la 18. Juliana, correcto. 18. No, la 18 no es esa. Y la 20, sí. 16 y 20 estamos de acuerdo. Con la 18, no. Yadira, no, lo siento, Yadira. No concuerdo con esa respuesta que acabas de enviar para la 18. La pregunta 18 dice que el texto propone que las mujeres en Arabia Saudita no están privadas de derechos, lo que equivale a decir que las sauditas gozan de derechos, ¿no? Gozan de derechos. Eso es lo que te propone la número 18. Pero ustedes y yo sabemos que en el texto más bien se dijo lo contrario, que muchos de sus derechos están negados, ¿no? Que muchos de sus derechos están negados. Mm.
A ver, Eliana, me parece que ahora sí. Ajá, ahora sí, Eliana. Con una lágrima en los ojos. Muy bien, Luliana. También concuerdo con su respuesta en la 18. Buen trabajo. Bien, jovencitas, jovencitos, ya hemos llegado al final de la clase. Ahora sí me corresponde contarles las respuestas de esta última lectura. En la número 16, la respuesta es bueno. 17 dado, 18 dado, 19 casa y 20 dado. Repito, 16 bueno, 17 dado, 18 dado, 19 casa y 20 dado. Bueno, por mi parte eso ha sido todo. Nos despedimos hasta una próxima clase. Ya saben, la próxima clase entonces vamos a iniciar nuestra reunión con un examen de sinónimas basado en la lista número 3. ¿Ya? Ese examen, repito, se basa en la lista número 3. Son 20 parejas de sinónimas la que te ofrece esa lista y espero que estudien esas parejas de sinónimas para nuestra evaluación de la próxima semana. Me despido entonces. Hasta la próxima. Cuídense.